hay unas cuantas historias, pero voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo es de una joven que entró en el país, ¿no? de teenager, de 14 años. Le trajo su mamá, pero la mamá no se portó muy bien con ella. Cuando ella llegó al país, la mamá básicamente empezó a encerrarla. La mamá la usó como niñera de sus hermanitos menores, no le inscribió en la escuela. La puso a trabajar en un restaurante y la mamá le quitaba el dinero que ella hacía. No podía salir del hogar si no fue por trabajar nomás. No tenía una vida de una joven que debía de tener una joven de 14, 15 años, ¿no? Entonces la mamá no la trataba muy bien, a veces la golpeaba, le insultaba, le hacía sentir básicamente como una basura, ¿no? Y había un día que ella no aguantaba y se defendió con palabras, ¿no? Y la mamá en la noche, no sé, como a las 2, 3 de la noche, la mamá la corrió de la casa. Entonces esta niña se fue de la casa sin saber dónde irse, no tenía otra familia, no tenía por dónde irse, caminando en el parque en la ciudad de Los Ángeles. Caminando, llegó un señor diciendo, ¿no?, que la podía ayudar, que le podía llevar a su casa, y ella en una situación vulnerable confió en este señor porque estaba durmiendo en un parque básicamente, con frío. Entonces fue con este señor a su casa sin saber la pesadilla que iba a pasar. Este señor la volvió en una esclava, con armas. La tenía encerrada por varios meses en su casa con su familia, usándola como una esclava sexual. La golpeaba con armas, amenazaba matarla si ella se iba, ¿no? Hasta llegó un día en que la esposa, que no podía hacer nada, aprovechó de ayudarla a escaparse cuando él se fue. Entonces, la esposa dijo, vaya, vete, corre. Y ella corrió y estaba en un lugar desconocido, pero por las gracias de Dios, se enfrentó con una policía que la ayudó, la llevó al hospital, ¿no? Porque estaba muy herida, de una condición muy mala. La llevó a un hospital. Y ahí en el hospital, viéndola, las autoridades llamaron a la mamá, diciéndole de que, ok, su hija está aquí, ¿no? Está en esta condición, X le pasó, y la mamá dijo, bueno, que se quede allí, a mí no me interesa verla. Entonces la niña se quedó ahí completamente abandonada. Bueno, lo bueno es que se metió el condado, pudieron conseguir una casa hogar donde ella podía vivir y obtuvo la visa juvenil. Obtuvo la residencia por medio de la visa juvenil. Entonces ya llegó los 18 años y ya al cumplir la edad de mayoría, ya no podía quedarse en esa casa hogar, ¿no? Entonces ella empezó de trabajar y tener su vida, pero tenía ese trauma psicológico. Y empezó de meterse con grupos no tan buenos, ¿no? Empezó de meterse en problemas, ¿no? Donde empezó de participar en robo, tenía problemas con el alcohol y, bueno, no era una chica mala, pero cuando uno no tiene esa ayuda, cuando uno trata de bregar con el trauma que sufrió antes, a veces uno empieza a tomar, ¿no?, de olvidarse de las penas. Entonces andaba en diferentes estados. Tenía un montón de arrestos, no muy graves, pero suficientes arrestos para empezar a tener problemas con migración, porque solo era residente. Y ahí es donde yo me encontré con ella,
porque básicamente ya el tiempo le alcanzó y terminó detenida por inmigración en un proceso de quitarle su residencia, porque ya eran demasiadas condenas de como de robo. Y ahí es cuando su novio me consiguió en una consulta, contándome de que su novia estaba encarcelada, estaba en un proceso de deportación y empecé a hablar con ella, estando detenida. La visitaba varias veces, ya era mi cliente. Y cuando me contó su historia y todo lo que le había pasado durante su niñez, empecé a armar un plan, porque le quitaron su residencia a lo final, pero no había estado deportada todavía. Entonces empecé de trabajarle el caso de la visa U, que es una visa que protege a las personas que han sido víctimas de crímenes y que han denunciado esos crímenes. Entonces el hecho de que ella fue secuestrada por este señor, fue torturada por este señor durante su niñez, fue salvada por las autoridades, era su salvación. Entonces empecé de pelear su caso de la visa U, pero esos casos no son rápidos. Entonces terminó estando 1 año encarcelada en un lugar de detención mientras que peleaba su caso. Me acuerdo la primera vez que la vi, era rellenita, todavía con color en la cara, después de 1 año, flaquita, pálida. Pero ella siguió con esa lucha. Me dijo, no me voy a rendir porque no tengo nada en mi país. No tengo nadie que me espera en mi país. Yo voy a seguir luchando. Y yo me inspiré eso. Eso me inspiró a luchar más por ella. A lo final ganó su caso de visa U. A lo final ya no estuvo en procedimiento de deportación. A lo final la dejaron salir y le di un gran abrazo cuando salió y cuando la vi por fin en mi despacho. Después de eso, ella se superó, puso a estudiar, se graduó de enfermera, se casó con el novio que inicialmente vino a buscar ayuda. Él no tenía la residencia, él obtuvo la residencia por ella por medio de matrimonio. Ella sacó la ciudadanía, él a lo final sacó la ciudadanía y ahora tienen 3 niños nacidos aquí, bonitos. Ella se está sanando, está ayudando a otras personas en su comunidad. Y eso es lo que me da esa esperanza, lo que me da esa inspiración, viendo cómo se ha sanado no solo un individuo, pero la familia y cómo los hijos han podido sentir esa fuerza, sentir esa protección por esa sanación.